Dios es bueno. Quiero que preparemos nuestros corazones, inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios que nos enseñe su palabra en este momento. Padre, gracias. Aquí está una vez más tu pueblo reunido en tu nombre. Que tu palabra sea ministrada con tu autoridad. Que tu palabra ministre a nuestros corazones. Que cualquier impedimento en estos momentos usted lo lleve. Lleve todo impedimento, Dios, todo obstáculo en el nombre poderoso de Jesús. Cancelamos, Señor, cualquier inconveniente de que hayan en la mente y que las mentes que estamos aquí, Señor, estén conectadas con la tuya. Y que usted ministre a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Para qué le sirvo a Dios? ¿Y por qué tengo que servirle al Señor? ¿Y qué hago yo aquí sentado en esta mañana? ¿Será que Dios se ha olvidado? ¿Será que Dios es malo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Será que yo he perdido mi tiempo? Tengo 10 años que conocí al Señor y yo no veo ningún cambio. ¿Es el Señor el culpable? ¿O es tiempo de nosotros también evaluarnos nosotros mismos y mirar qué ha pasado con nuestras vidas? Yo quisiera que vayamos a Malaquías, no por donde usted cree que va el tema, no tiene que ver nada con asunto de dar, es más lo que tiene que ver con la actitud nuestra a Dios. ¿Qué nosotros decimos? Como que a veces nos vamos muy lejos nosotros creyendo que el ser humano es algo grande, que el ser humano se le ha dado un poder, que el ser humano es más que un ser humano y tiene todo el control y que tiene que tener conocimiento de todo. Y realmente no es así. Usted ve que un ser humano está sentenciado a muerte. Usted ve que un ser humano enferma, un ser humano envejece. Como quien dice, si tú crees que yo no te voy a arreglar, no te preocupes que yo te voy a esperar en una esquinita por ahí, porque los años te van a dar y de una manera u otra te vas a tener que confrontar con el Creador. De una manera u otra. Como quien dice, más vale que yo te hable así y no que que te dé un orejón y te levante así. De una manera donde ya tú digas, wow, no tengo ni fuerza ni para pararme después del jalón que me dio el Señor. Porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Ahora vayamos ahí, vamos a Malaquías, capítulo 3. Y vamos a encontrar al profeta que está diciendo, ven acá. Dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Es el Señor que lo está diciendo. ¿Qué significan palabras violentas? Está la violencia sí. Una palabra violenta, ¿qué quiere decir? Una palabra que ofende a Dios. Una palabra que Dios no se merece. Dios no se merece que de nuestros labios salgan palabras violentas. Porque Dios es Dios. Hermano, es como una piedra grande y usted pone un huevito, lo explota. Nosotros no somos nada. Entendamos, hermanos, que el Señor está diciendo, ustedes aquí están diciendo palabras muy dolorosas porque son palabras violentas. Me están ofendiendo. Y la ofendían al Señor, ¿por qué? Porque decían, ¿qué hemos hablado contra ti? Usted sabe cuando una gente se justifica y dice, pero yo no he hecho nada. No fue lo que yo no dije nada. Es como cuando uno va a una corte y uno mira y hay casos de violencia doméstica. Y el hombre dice, no, pero yo nada más tiré fue unos tres o cuatro platicos. Y en uno de los platos que le di en un ojo, por eso es que ella tiene cebollado ahí. No se preocupe que no fue nada lo que yo hice. No es nada. Sí es algo. Hasta usted levantar ahí
hasta usted empujar una puerta, eso es violencia aquí. Y eso se condena y eso es un crimen. Y también le daña su récord. Eso aquí en Canadá es así. El Señor, ¿y qué será el Señor? Dirá el Señor, pero ven acá, ¿quién tú eres para levantar esa violencia contra mí? Y entonces dicen el siguiente versículo que ellos decían, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Tú sabes que desde que el mundo es mundo, el ser humano comete un error. Y es creer que a Dios le vamos a llenar los ojos con sacrificio. Y a Dios no le vamos a llenar los ojos con todos los sacrificios. Dios no quiere sacrificio de nosotros. Ese sacrificio, si no va acompañado de violencia, el Señor no lo recibe. Y por eso a veces hay oraciones detenidas. Porque la Biblia dice, Dios escucha la oración del justo. Pero vemos aquí que ellos estaban diciendo, realmente, ¿y para qué yo le sirvo a Dios? ¿Y por qué yo he guardado mi virginidad? ¿Y por qué me he guardado puro y pura delante del Señor? ¿Y qué hago yo en la iglesia? ¿Y por qué hago en mi comunidad? Le digo por qué. Porque el ser humano, según Romanos capítulo 1, hay una tendencia de nosotros de aceptar las mentiras del enemigo. ¿Usted sabe que hay una tendencia para uno aceptar muchísimas mentiras? La nueva generación es una generación cargada de mentiras. Y entonces, esto tiene que ver con la apariencia. Esto tiene que ver con lo que uno cree que le va muy bien a aquel que no teme a Dios y que le va mal a aquel que teme a Dios. Y no es así. Nosotros no podemos, hermanos, caer en el pecado, caer en el pecado de cuestionar a Dios y de creer que nosotros tenemos autoridad sobre cosas que nosotros no tenemos autoridad. Nosotros no podemos caer en la tentación de llevarnos de la actitud, de lo que viene siendo la apariencia, lo que se ve, lo que ven nuestros ojos, lo que oye. Mas, sin embargo, el pueblo estaba aquí, tenía una actitud equivocada. ¿Qué pasa cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos? Creemos, hermano, que nosotros estamos dándole a Dios 100% de lo que Dios está pidiéndonos. Y muchas veces no es así. No le estamos dando al Señor. No es verdad que en nosotros está el sentir, no hay una química con Dios. Ahí es que nosotros podemos mirar y decir, bueno, Señor, pero ¿y qué está pasando? ¿Será que yo soy uno de esos cuestionadores? ¿Será que yo estoy diciendo palabras que a Dios no le agrada? ¿O será que yo quiero que Dios me dé una explicación de lo que Él va a hacer en este día? Y uno le va a decir, Señor, ¿y por qué tú mandaste ese terremoto allá a México? Señor, ¿y qué está pasando? Que en el Caribe eso está fuertísimo, unos aguaceros, el huracán Irma está acabando y entonces Dios es un injusto porque Dios está ahí acabando con todo. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Recuerde lo que dijo Abacú en el momento en que él se quejaba. Él observó como tú y yo podemos observar y él comenzó a quejarse hasta que un momento él entendió, oh, gloria a Dios, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hasta que luego él entendió que aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, con todo yo me alegraré ¿en quién? En Jehová. Te puede gozar en el momento de la prueba en que tú te encuentres. Puede dar una sonrisa y decir, Señor, estoy confiado en el Señor. Pero eso es lo que el Señor quiere en estos momentos, crear corazones, sentimientos y llegar más allá de nuestra mente y decirnos a nosotros mismos que nuestros niveles de confianza en el día de hoy tiene que ponerse al máximo, porque el grande es el Señor. Nosotros, hermanos, ¿para qué nosotros no podemos caer en la tentación de cuestionar a Dios? Entonces ellos continuaron y dicen, wow, entonces, ¿para qué me vale guardar la ley? Óyeme, ¿para qué me vale? Se parece un poco al hombre rico.
¿verdad? Que él decía, yo guardo aquí la ley. Lo que pasa que ese hombre rico le dijo, dime qué es lo que me falta. Y el Señor todavía sigue diciéndonos qué es lo que te falta. ¿Qué es lo que te falta? Este pueblo quería aparentar lo que en su corazón no tenía. Y usted luego lo puede buscar en Zacarías, capítulo 7, cuando usted llegue a su casa. Usted lo puede buscar en Isaías 58, porque bíblicamente usted ve, había que hacer un ayuno en el día de la expiación, pero ellos querían aumentar más los ayunos, hermano, pero con una actitud dura. Y si usted va a Isaías 58, usted se va a encontrar que el Señor le dijo, ¿tú sabes qué? El Señor no recibe todo tipo de ayuno. ¿Usted sabía eso? Dios no recibe todo tipo de ayuno. Porque en Isaías 58, usted lo puede buscar luego, el Señor habla de cuál es el verdadero ayuno. El Señor dice, ven acá, tú estás ayunando y estás oprimiendo a la gente y a tus trabajadores. Tú dices que ayunas, pero realmente en tu corazón tú no estás haciendo justicia. Y entonces el Señor le está diciendo, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? En otras palabras, el Señor está haciendo el desafío en esta mañana que de aquí, de este lugar, tú tienes que salir con una gran motivación de evangelizar, de donde tú llegues, marcar la diferencia, porque el Espíritu de Cristo está contigo, porque Dios está esperando que tú y yo seamos personas que estemos desatando ligaduras. Hermano, porque tú y yo tenemos el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo nos revela donde hay problemas y también da, hermano, ese toque de cómo uno debe de actuar. Por eso usted ve, hermanos, que cuando Isaías habla de lo que es ese ayuno, él dice lo siguiente: mira, cuando tú haces las cosas, cuando tú le temes a Dios, cuando tú quebrantas un corazón, pero lo quebrantas conforme al corazón de Dios, dice en el versículo 11 de Isaías 58, entonces yo te voy a pastorear, y en la sequía yo voy a saciar tu alma, y yo te voy a dar vigor a tus huesos, y será como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas, hermano, nunca van a faltar. De ahí salió el nombre del manantial, de reconocer que tú y yo en la comunidad tenemos que ser ese manantial. Donde tú llega una persona con el Espíritu de Cristo, tiene que marcar la diferencia, no de quejas. Pero ahí está hablando el Señor, y está hablando en el versículo 13, dice, lo que a Él no le gusta, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Y sigue el Señor hablando, y dice en el 13, si retraeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaré delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerare, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Este pueblo había caído en una trampa de hablar sus propias palabras. Y decía, no, Dios es malo. ¿Y por qué Dios permite que mueran inocentes? Dios es malo porque envía los huracanes. Dios es malo porque hay un terremoto. Tenga mucho cuidado, porque Dios es Dios. Y tú y yo no somos nadie para cuestionar a Dios. Y nosotros entonces sí, ¿por qué nosotros debemos de marcar la diferencia? ¿Por qué no debemos nosotros de dejarnos influenciar y pensar que tú y yo somos seres limitados? Porque ¿qué dice en 1 Corintios 13? Dice de que en estos momentos que tú y yo vivimos en la tierra, hay cosas que tú y yo no la vamos a entender. Porque dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero también dice, hermano, que ahora todo ser humano ve por espejo oscuramente,
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. En otras palabras, hermano, lo que Dios quiere revelarle al hombre lo revela, pero lo oculto, lo que le pertenece a Dios, tú y yo no tenemos que cuestionarlo. Dios es Dios. ¿Podemos nosotros, hermano, evaluar? ¿Tú puedes agarrar el aire? Hermano, mira, hay cosas que no son lógicas. La lógica tú la puedes aplicar, tú puedes aplicar la matemática, pero lo espiritual tú no lo puedes confundir con lógica. Hermano, volvamos al mensaje de Malaquías. ¿Por qué? Dime, ¿qué es lo que tú le has hecho al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué te quejas? ¿Vale la pena que yo me sacrifique en trabajar en el departamento de niños? ¿Vale la pena trabajar en el departamento de mujeres? ¿Qué puedo hacer en la obra de Dios? Oh, hermanos, es tan fácil. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y te aseguro que en la medida en que tú le des al Señor tu tiempo, tu disposición, tu corazón, una adoración genuina, el Señor eso no se le va a olvidar. Porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de misericordia. Oh sí, de nada valió guardar la palabra. Y decían, bienaventurados los soberbios, los que hacen iniquidad. ¿A quién se parece eso, mi hermano? Se parece un poco a la queja de Job. Sí, Job tuvo algunas quejas, hermano, pero al final él dijo, ay, pero miserable, pobre de aquel que no teme a Dios. Mira, muchas veces el problema es cuando comenzamos a comparar. Las comparaciones no son buenas. Las comparaciones no son buenas, porque ese tipo de comparación aparece en el Salmo 73. Y en el Salmo 73, el Salmo de Asaf, él estaba diciéndole al Señor, ¿será que en vano he limpiado mi corazón? Yo he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí, a generación de tus hijos engañaría. Pero entonces él se puso a pensar. Dice que cuando pensé para saber esto, le llegó una palabra. Es decir, yo no sé la carga, la prueba, la dificultad que tú tienes en tu vida. Pero en el Espíritu de Cristo yo te digo algo, que lo que pasó aquí en Asaf, hermanos, el Espíritu nos está diciendo a través de su palabra, hermano, ¿qué dice? Hasta que él, después que él miró y se dio cuenta que no valía la pena, que estaba enfermo, que le estaba pasando situaciones, tantas dificultades, pero dice el versículo 17, que después que él pensó, hermano, y pensó y ahí meditó, dijo, oye, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El problema no está en tú concentrarte en qué bien le va al impío, porque el impío, Dios va a saber lo que hace con el impío. Preocúpate por tu vida. Deja de compararte con aquel que tiene el carro del año y que tú tienes un carrito que apenas te puede llevar al trabajo. Deja de comparar que la persona que es tu mejor amiga tiene una casa que tú no la tienes, porque eso no edifica. Oh, pero ¿cuál es el rol del ser humano? Pensando que las bendiciones de Dios solamente se miden, hermanos, por lo que es lo material. Eso es un error. Las comparaciones no son buenas. Deja de compararte. Muchas veces, hasta en las niñas, en los niños, se ve el estilo de comparación. Mira que a mi mejor amiguito de la escuela ya le compraron el último device. Y la mamá y el papá que no tienen para comprarle el último device, tienen que salir hasta coger prestado para ir a comprarle el último device, aunque no tenga dinero, porque tiene que competir con el amiguito que está en la escuela. O el juego que está por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor. Déselo fuerte.
No podemos, hermanos, no podemos despreciar lo de Dios. No podemos nosotros cegarnos y entrar en el mundo que a Dios no le agrada. Las comparaciones no son buenas. Ahora nosotros vemos, mi hermano, ¿por qué se justifica el hombre? ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación del profeta? Bueno, el profeta está, hermano, con la misma situación. Usted mira, lo vemos en el Salmo. Lo vemos, si vamos a Abacú, vamos a encontrar muchísima queja. Si vamos al libro de Job, también vamos a encontrar. Ahora, ¿vale la pena? No vale la pena. No cuestionemos a Dios. Ten cuidado con las palabras que tú le dices al Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo lo que se mueve aquí en la tierra. Dios tiene control aún de aquellos que tú ves que le va bien, pero hay un día determinado. Usted sabe que existe un lago de fuego. Usted sabe que el fuego, el Señor va a destruir el mundo y lo que le espera al impío, es grande. Nosotros no deseamos que el impío vaya a ese lugar, pero estamos a tiempo de dar la palabra. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Que tú y yo anunciemos el evangelio de Jesucristo. Que tú y yo anunciemos. Hermano, qué cosa tan hermosa saber que Dios se mueve en el corazón de estos jóvenes. ¿Qué sería de estos jóvenes si el Señor no estuviera presente? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué sería de nuestras vidas, hermanos, si el Señor no tuviera cuidado de nosotros? Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros vemos la preocupación del profeta Malaquías. Y entonces miramos que él dice, wow, pero realmente es un pueblo que está haciendo lo incorrecto y también es un pueblo que está apreciando lo que está a la vista, lo que se ve. Es que es muy fácil, el carro, la casa, la salud. Y uno dice, ven acá, pero ¿y cómo es que a mí me va peor? No, Dios tiene control de tu vida. Dios tiene control de todo lo que se mueve en el mundo. Ahora entonces, vayamos al versículo 16. Dice que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Tú sabes que tú puedes tener un diálogo con Dios y Dios no escucharte. ¿O no? Tú puedes creer que tú estás hablando y Dios no escucharte. Pero aquí dice que Dios, a ese remanente que quizás no eran mucha gente, un remanente pequeño, dice la Biblia, que Dios escuchó y oyó. El escuchar y el oír, como quien dice, espérate. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Como en otra palabra, mira, yo quiero recordarte que de balde tú no me sirves. Yo quiero recordarte que de balde tú te portas bien, no es de balde que tú te portas bien. Si tú haces justicia, si tú eres una buena persona, si tú haces lo correcto y le sirve a Dios, créeme que no es de balde. Y entonces él habla del libro de la vida, de las memorias. Y usted lo puede encontrar en Éxodo. En Éxodo, cuando Moisés, Dios iba a matar al pueblo. Iba a matar al pueblo. ¿Tú sabes por qué? Por la idolatría. Un chancecito que tú tengas de pecar, fácilmente el enemigo te va a poner para que tú caigas en un tremendo pecado. Y ese pecado te va a llevar a otro pecado. Por eso usted ve, mi hermano, que la situación moderna es que el hombre, hay personas que caen en un pecado y ese pecado lo lleva a otro pecado. Son mujeriegos, pero ya después ni las mujeres, ya lo que buscan es otro hombre, porque un pecado lleva a otro pecado. Pero aquí que nosotros vemos que hombres y mujeres que le temen a Dios, Dios tiene memoria. Y entonces Moisés, que está hablando con el Señor, y el Señor le dice, los voy a matar a todos. Aleluya. Éxodo 32. Hasta que Moisés dice, ¿sabes qué? Mira, Señor, si tú quieres, sácame, bórrame del libro de la vida, pero haz algo por ello. Oh, bendito sea el nombre de Dios. ¿Con qué entrega?
Moisés decía esto. Pero tú sabes el compromiso de lo que es el libro de la vida. El libro de la vida es algo glorioso. Significa que en estos momentos el Señor tiene un rollo. Y en ese rollo Él tiene una lista. Y Él sí sabe. Y nos llama por un nombre, nos llama por su nombre, tenemos nombre. Y el Señor conoce nuestras obras. Dios conoce nuestro levantar. Amados, por eso es que Él le habla en el libro del Apocalipsis. Nosotros encontramos que el Señor le habla a la iglesia de Sardis y le dice: yo conozco tus obras, pero le está hablando: cuídate para que tú no seas borrado del libro de la vida. Se ve que tú puedes perder lo que Dios te ha dado si tú no cuidas lo que es la salvación. Pero ahí le está dando, como quien dice: ¿tú sabes lo que se dice de mí? Deja al impío que en su impiedad se consuma, como dice la Biblia. Si tú eres impío, tú sigues siendo impío, pero si tú eres bueno, continúa siendo bueno. Pero aquí le está diciendo: mira, yo te voy a dar un regalo grande, y es que yo voy a registrar tu nombre en el libro de la vida. Oh, pero ¿y tú quieres un regalo más grande que eso? De la eternidad. Hermanos, la eternidad es una realidad. Hermano, tú no tienes que esperar tener 80, 100 y 100 años o 90 para tú entender que existe la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios. Existe, es real. Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Nuestro trabajo es influenciar a otro, a llevar la justicia de Dios, a llevar, mi hermano, la paz de Cristo. Hermano, a obedecer, a llevar liberación. Qué lindo, porque entonces le está hablando de ese libro, de la memoria. Pero ¿qué otro regalo le da? Y le dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, que le obedece. Ese es un regalo de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque en la vida tú y yo tenemos que descodificar lo que nos han enseñado, que es lo valioso. Y te lo voy a descodificar con la parábola. Usted se recuerda el caso de aquel mendigo que andaba, él se comía la sobra que sobraba en la casa de Lázaro. Lázaro se comía la sobra en la casa de ese millonario. El millonario se la pasaba de fiesta en fiesta. No pasaba un fin de semana sin que ahí no hubiera una comelona, porque es que el ser humano está equivocado. Por eso usted no ve a Jesucristo alimentando a tanta gente. El Señor alimentó un par de veces y ya, pero no lo hacía comúnmente. Lo que más hizo fue sanidad, liberación. Oh, gloria a Dios. Pero ¿y qué pasó con ese millonario? Ese millonario murió. Y también murió Lázaro, aquel pobrecito que iba y se comía la comidita y la sobra de aquel millonario. ¿Y qué decía aquel rico? Oh, bendito sea Dios. Mándenme, aunque sea, mándenme a Lázaro, mándenme a decir a ver qué yo puedo hacer para que mis hermanos se salven. ¿Por qué? Porque existe el lago de fuego. El infierno es una realidad. El infierno es una realidad que el enemigo ahora, con la sociedad moderna y con un evangelio raro, lo quiere quitar. No puede tú borrar eso. Existe el paraíso. Ahí Dios se fue a preparar un lugar lindísimo para ti, para mí. Pero existe el lago de fuego. Hermanos, esa es una realidad. ¿Y tú quieres un ejemplo más poderoso que ese? Que aquel que recibió luchas, batallas, hambre en la vida, sufrió mucho, pero estaba en la gloria de Dios, estaba en el paraíso. Mas sin embargo, aquel millonario que se la pasaba, hermano, con todos los power, con toda la riqueza, al final de la vida, ¿qué pasó? Él tuvo que irse al infierno. Ahí ya no hubo más oportunidad para ese millonario. No es verdad que Dios iba a mandar a Lázaro, aquel mendigo, para que vaya a ayudarlo. Hermanos, nosotros tenemos que meditar que tú y yo
somos especial tesoro en la mano del Señor. Que cuando alguien viene a decirte que Dios no existe, que cuando alguien viene a juzgar a Dios, hermano, no eche tus perlas a los cerdos. No te ponga ni siquiera ignóralo, porque no vale la pena que tú le dirijas una palabra a una persona que no teme el nombre de Dios. Toma las medidas necesarias. Yo quiero concluir este mensaje recordándote que dice la palabra, ya como un regalo extra que Dios nos da, que Él va a permitir que tú y yo tengamos discernimiento, que es lo que se ha perdido. Porque el discernimiento es lo que te va a dar a ti la capacidad de tú saber oler lo que es la verdad y saber decir esto es verdad y saber decir que esto es mentira. Saber lo que es bueno y lo que es malo. Saber lo que es justo e injusto. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Pero eso es algo glorioso. Primero me va a registrar en el libro de la vida. Me va a llamar que soy su especial tesoro. Y tercero, va a poner un discernimiento especial sobre mi vida. Yo quisiera que los músicos se acerquen. Póngase de pie en lo que analizamos y decimos que en parte la conclusión de este mensaje es el siguiente. A Dios no se le olvida lo que tú y yo, no que decimos que hacemos, lo que tú y yo hacemos en su obra. A Dios no se le olvida. Dios no está esperando que nosotros estemos en la actitud de recibir. Ni siquiera que te prepare porque diga yo no estoy preparado. Dios quiere que salga de aquí con la misión que tú tienes que tocar a alguien en tu vida. Tú tienes que convertirte en esa persona liberadora. Tú tienes que convertirte en un sanador. Porque Dios te tiene en el mundo como con un propósito. Y tienes que llevar a cabo ese propósito. Si eres pueblo de Dios, tú eres parte de un remanente, y ese remanente, de verdad que te digo, vale la pena que tema el nombre de Dios. Y por último, te voy a decir, Dios no necesita agenda. Él sabe lo que hace y cómo lo hace, y el trabajo que está haciendo en nuestras vidas, según el libro de Filipenses, la obra que Dios empezó, también Él puede terminarla. Y la terminará, hermano, con gozo, con alegría. No importa las pruebas, las dificultades, las batallas. Nunca diga palabras que vayan a ofender el nombre de Dios. Que te sabe la Biblia, que ha guardado tus mandamientos, que estamos expuestos a enfermedades. Sí, que hay personas cristianas que mueren. Sí, pero ¿y la vida? Y será esto lo más importante. Lo más importante es asegurarse, como dice la escritura en Lucas 10. Los discípulos llegaron contentísimos. Oh, mira, yo he hecho tantas cosas en tu nombre. Reprendí tantos demonios en tu nombre. Y el Señor le dice una palabra. Yo lo miraba y me imagino que quizás le sonreía. Y les decía algo que tú y yo tenemos que tomarlo en serio. Porque Él le dijo, mira, sigue haciendo ese trabajo. Pero le dijo, preocúpate que tu nombre esté registrado en el libro de la vida. En otras palabras, hay cosas que tú y yo tenemos que importantizar. Tú y yo tenemos que importantizar lo que es importante para Dios. Tú y yo tenemos que desechar y odiar lo que Dios odia y rechaza. No es verdad que los juegos del azar, no es verdad que el robar, no es verdad que el hacer lo indebido, que aunque un ser humano no te vea, los ojos de Dios te ven. Dios tiene una anotación de todo. Tengamos cuidado, guardemos nuestras vidas, apreciemos que nuestro nombre esté registrado
en el libro de la vida. Mientras nosotros vayamos haciendo el trabajo que tengamos que hacer, servirle a Dios. Porque el que dice la Biblia que cuando una gente parte de este mundo y se va, mira, le pueden comprar la caja más bonita, esas cajas que se ven hermosas, y uno va y le dice, mira, esta es más barata, esta es de una madera sencilla. Como uno es pastor y a veces uno acompaña a la persona a escoger, pueden entrarle sus joyas más preciosas. Pero yo quiero decirte algo, que según en el libro del Apocalipsis, hay algo que no se lo pueden quitar a la persona. You know what? Dice, lo único que va a seguir a nuestra vida en las obras, dice, y sus obras seguirán con ellos. Oh, gloria a Dios. Sus obras seguirán con ellos. Que nuestros corazones estén humillados delante de Dios. Que podamos salir de aquí, mi hermano, diciéndole al Señor, Señor, estamos seguros que tú tienes un plan con nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Sí vale la pena yo iniciar esta semana escuchando el sermón de la palabra de Dios. Sí vale la pena llegar a mi casa o llegar al lugar donde voy, pero me voy con una palabra que viene de parte de Dios, que en vano a Dios no le servimos, que si le servimos Él tiene cuidado de nosotros, pero nos vamos seguros. Y si no está seguro, busque la manera de que el nombre suyo esté registrado en el libro de la vida. Es sencillo. Si tú mueres en estos momentos, todo lo que tú tienes se queda. Me di cuenta, fui a enterrar a mi abuelita, su tacita bonita. Es otro que va a decidir de eso. Nadie decide sobre su tacita bonita, sobre nada. Todo se queda. Entonces, reorganicemos nuestra agenda, descodifiquemos nuestra mente, y si descodificamos esto en esta media hora que hemos tenido, podemos decir cuáles son nuestras prioridades como iglesia. Por lo menos dígamela para saber que el mensaje no fue de balde. ¿Cuál es la prioridad número 1? ¿Cuál es nuestra prioridad? Asegurarnos que nuestro nombre esté. Asegúrese que su nombre esté registrado en el libro de la vida. Aleluya. Sírvale a Dios. No le ponga límite. Usted está cansado, hermano, busque la manera de servirle a Dios, porque Dios se agrada de aquellos que le sirven de corazón. No importa que esté cargado de problemas, créele a Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar a Dios y vamos a pedir a Dios que en nuestras vidas haya un verdadero arrepentimiento, que podamos crecer a la altura de ese varón perfecto que fue Jesucristo. Cierra tus ojos. Amantísimo Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada,